que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que el Señor Jesucristo los reprenda. Amén. Hermanos, esta palabra se está cumpliendo ya hace algunos años. De hecho, hace muchos años. Seguimos y cada vez vamos avanzando más a los últimos tiempos. Pero la palabra dice que el Espíritu dice claramente de que muchas personas dejarán su fe en Dios. Muchas personas dejarán de seguir a Dios y de obedecer a Dios por obedecer ahora enseñanzas engañosas del enemigo. Muchas personas, hermanos, están siendo engañadas día tras día con este tipo de enseñanzas. Porque el plan del enemigo es venir y destruir, matar, robar. Todas las bendiciones que Dios quiera darle sobre la tierra a la humanidad. Pero la palabra de Dios, hermanos, hoy nos advierte nuevamente que nosotros debemos de estar apercibidos, de estar alertas, en no seguir nosotros enseñanzas de los enemigos. Para el que quiera saber, una enseñanza también se encuentra como una doctrina. Diga conmigo, doctrina. Una doctrina es igual a una enseñanza. Pero una enseñanza también es igual a una tradición. Diga conmigo, tradición. Y una tradición es igual a una costumbre. Diga conmigo, costumbre. Escuchen bien, todos esos son sinónimos. Enseñanzas, doctrinas, tradiciones, costumbres. Son sinónimos que nosotros tenemos que tener en claro para cuando usted escuche alguna de estas palabras y que te digan: ven, vamos a celebrar, vamos a hacer esta costumbre. Es que la abuelita lo hizo y yo también lo voy a hacer. Ojo, ojo, hermanos. Vamos a empezar a ver nosotros en detalle algunas enseñanzas malévolas, hermanos, que están escritas en la palabra de Dios. Pero el Señor hoy quiere, hermanos, que nosotros sepamos de que hay engaño, de que hay mentiras y de que hay enseñanzas del maligno que se están llevando a cabo por el mundo. Amén. ¿Hasta ahí vamos todos? Gloria a Dios. Pero, hermanos, vamos ahora en 2 de Timoteo 3:13. Vamos un poquito más adelante. 2 de Timoteo 3:13. ¿Todos vamos ahí? Mas a los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y ¿qué? Y siendo engañados. Hermanos, cuando viene la enseñanza maligna, que está basada en el engaño, que está basada en la mentira, en argumentos falsos, en costumbres y tradiciones que simplemente el enemigo puso en la mente de un hombre que no teme a Dios. El enemigo vino y le susurró al oído a ese hombre y le dijo: haga esto. Y el hombre simplemente lo ejecutó. Pero cuando el enemigo engaña al hombre y le dice lo que debe de hacer y el hombre lo ejecuta, el hombre, después de aprender esto, va y le enseña esa misma enseñanza a sus hijos. Por eso dice la palabra allí, escucha bien, mas los malos hombres son los hombres que han decidido seguir las enseñanzas del enemigo. Esos para Dios se consideran malos hombres. O también malas mujeres, porque también hay muchas mujeres que siguen enseñanzas del enemigo. Ahora dice la palabra de Dios: y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor. Entonces llegó la idea que
persona la hizo, a esa persona va a ir de mal en peor. ¿Pero por qué va de mal en peor? Escucha bien, dice, engañando y siendo engañados. Está siendo engañada por el enemigo y ahora va a engañar a su familia, va a engañar a sus familiares, va a engañar a sus amigos, enseñándole la idea que vino del enemigo, que es una idea llena de ¿qué? De engaño. Bueno, hermanos, muchos han abandonado la fe. Muchos están siguiendo a espíritus engañosos y sus enseñanzas. Pero los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, ¿quién quiere ir de mal en peor? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Entonces tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas. Y hoy les voy a mostrar algunos tipos de enseñanzas malignas que la palabra de Dios nos habla. Amén. La primera, hermanos, y yo creo que todos hemos escuchado de ella. Todos hemos escuchado en algún momento de ella. Pero hoy vamos a aprender de dónde viene esa enseñanza. Amén. Todos han escuchado de la famosa tradición del árbol de Navidad. Yo creo que todos. De hecho, yo era una idólatra. Yo con mi esposo, nosotros éramos de los que comprábamos los adornos, el árbol, las luces. Cada año estábamos esclavos. Llevábamos a los niños cuando estaban chiquitos, hermanos, a hacer fila en el frío para comprar el regalo que estaba aquí en oferta. Hermanos, nosotros sabemos que es este tipo de engaño, porque nosotros lo vivimos. Pero vamos a conocer, hermanos, un poquito más en detalle de dónde la palabra de Dios habla de eso. Amén. Porque de esa manera, hermanos, estaremos seguros de que es Dios el que habla. Amén. Así que yo les invito, hermanos, empecemos a mirar Deuteronomio 16. Vamos con Deuteronomio 16, el 21 y el 22. Amén. Veamos qué le pasó al pueblo de Dios cuando llegó a Canaán. Empecemos allí. Si todos recuerdan, el pueblo de Dios, ¿qué hizo? El pueblo de Dios, cuando pasaban por el desierto, el Señor los paró y le dijo: vengan un momento, aquí les voy a entregar estas tablas, estos mandamientos, porque no tendrán dioses ajenos delante de mí. Solo al Señor tu Dios adorarás, y no te vas a hacer imágenes ni estatuas para adorarlas de ninguna cosa que tú veas en la tierra, en los cielos o debajo de la tierra. El Señor le dio mandamientos. Le dijo: ojo, ustedes van a entrar allá a Canaán. Allá tienen muchos dioses y yo no quiero que se contaminen. Amén. El Señor les advirtió. No van a hacer lo que ellos hacen. A ver qué hizo el pueblo. Veamos nosotros. Deuteronomio 16, 21, 22. Amén. La palabra de Dios dice: no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar ¿de quién? De Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece ¿quién? Jehová. Dejemos ese versículo allí. La primera palabra del versículo que dice, ¿sí o no? Hermano, vamos al 21. El 21. Estamos en el 21 y vamos a quedarnos en el 21 un momentito. La primera palabra que dice, ¿sí o no? No. Hermanos, cuando le dicen no, quiere decir para. No sigas adelante. No lo hagas. El Señor empieza con una palabra negativa. Empieza con una palabra de advertencia. No plantes ningún árbol, ningún tipo de árbol para cera cerca del altar de Jehová. Bueno, para que ustedes conozcan el contexto, ¿qué fue lo que pasó allí? Porque hay mucha información en la Biblia acerca de acera.
Léanlo. Es necesario leerlo para saber todos los errores que ellos cometieron en ese tiempo que el Señor lo dejó aquí para que nosotros no cometamos el mismo error. Amén. Y no nos vaya de mal en peor, como decía la palabra de Dios. Bueno, miremos nosotros. La primera palabra que el Señor dice es no. Y no se la dice a los que no lo conocen, se la dice al pueblo santo de Él. ¿Listo? Amén. Después dice, no plantarás ningún árbol. Bueno, miremos allí, paremos un momento. Los árboles, todos sabemos que han sido creados desde la fundación del mundo. ¿Quién creó los árboles? Nuestro Padre Jehová, con su Hijo Cristo. No se llamaba Jesucristo, en ese tiempo se llamaba Cristo, porque es el nombre de la deidad, el nombre de Dios allá en los cielos, Cristo. Y también estaba allí el Espíritu sobre las aguas, estaba el Espíritu Santo de Dios. Allí estaban ellos y formaron el Edén. Amén. Y ahí en el Edén pusieron los primeros árboles. Pero resulta, hermanos, que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros un no a los árboles, porque es algo que aborrece Jehová. Miremos nosotros, ¿cuál fue la función del árbol? La función del árbol simplemente era, si el árbol era muy grande, solamente dar sombra y producir ¿qué? Oxígeno. Pero habían otros árboles que tenían otra tarea, que era producir alimento, producir frutos. Ahí todos estamos bien, ¿verdad? Muy inteligentes están ustedes, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Pero cuando el enemigo busca a un hombre débil que no conozca de Dios para darle una idea malévola, entonces buscó a un hombre, ¿dónde? En Canaán. Llegó a Canaán, busca al hombre. Solo imagínate ese panorama. El hombre está allí en la pradera. ¿Saben qué es una pradera? O en un parque, digámosle, para que entiendan. Y está ahí en las afueras, mirando la naturaleza y viendo esos árboles grandes. Hay unos árboles hermosos, gigantes, que el Señor ha hecho preciosos, pero para la gloria de Él. Amén. Y cuando está mirando esos árboles, viene el enemigo y le susurra a su oído y le dice: vea, mira, ¿sabes? Esos árboles tienen una madre. Y se quedan mirando. Yo me imagino a ese hombre: wow, yo no sabía eso, nadie sabe eso. Y tiene una madre que se llama Acera. Y el hombre: wow, yo tengo que ir a decirle a mis hijos, yo tengo que ir a decirle también a mi familia y a todos los que yo conozco que esos árboles los creó Acera. Acera creó esos árboles. Tengo que decirles a ellos. Pero el enemigo le susurra y le dice: pero vas a traerle ofrendas y las vas a poner debajo del árbol. Ahorita lo vamos a leer en otros versículos. Entonces la idea la agarró y fue y la puso a su familia. Y empezaron a adorar ¿a quién? A Acera. ¿A través de qué? De los árboles. Porque el enemigo sabe que muchos dioses van y vienen, ¿sí? Pero algo que tú puedes ver y que tú puedes palpar, las personas creen más fácilmente. Entonces ahí llega el esparce el engaño. ¿Sí miró? Fue engañado. ¿Y qué hizo? Fue y le dijo a su familia el engaño. Ahora empezaron a propagar, a hablar del engaño con todos los que sabían. ¿Usted quiere que nos vaya bien en la cosecha? ¿Queremos tener más producción? Mire, ahí está la diosa Acera, que es la madre de los árboles. Ahí sí que ahora sí que vamos a tener cosecha. Vamos entonces a llevarle esos regalitos, vamos a llevarle esas ofrendas, vamos allá a buscar esos árboles. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó Israel, el pueblo escogido del Señor, a vivir con ellos, ya la idea estaba. Ya la idea había dado inicio. Entonces, ¿qué pasa?
dicen de que hay que adorar al árbol que representa a Acera. ¿Por qué? Porque querían más producción, porque querían más cosecha, querían más alimento. Pero no fue suficiente hasta que lo llevaron a la casa de Dios. De ahí empezamos ese versículo. ¿Qué dice el Señor? No pondrás ningún árbol para acera, no plantarás, porque plantar no solamente agarrar el árbol y poner la semillita o el arbolito para que empiece a crecer como plantarlo. Plantar significa también ponerlo en un lugar. ¿Ok? Para que entiendan. Entonces dice, no pondrás ningún árbol para acera cerca de quién? Del altar. Del altar, ¿pero de quién? De Jehová tu Dios. Ellos se atrevieron a llevar el árbol y ponerlo en el altar y poner un lugar, una habitación especial para que allí fueran a adorar a la diosa Acera. Dice, no, ahorita sí el número 22. Miremos qué pasó. El número 22 dice, ni te levantarás ¿qué? Estatuas. Hermanos, para el que no conoce la palabra estatua, significa una imagen copiada de algo original. ¿Listo? ¿Todos estamos ahí? Cualquier tipo de imagen la convierten en una estatua. ¿Por qué es una estatua? Porque no se puede mover, porque no tiene vida. Ahí se queda donde tú la pones. Listo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos han visto diferentes colores de árboles navideños artificiales? El Señor sabía que cuando prohibieran cortar tantos árboles, después de que empezaran esa fiesta del enemigo, el Señor sabía de que ellos se iban a hacer sus estatuas. El Señor sabía, hermanos, y al ojo hasta son bonitos. Y se dice, wow, mire, rojos, amarillos. Uy, y de diferentes formas lo hacen ahora. Porque quieren seguir engañando. Pero no solamente engañaron a Israel. Por eso les dije, es un engaño a nivel mundial, hermanos. Se está viviendo ahora. Y por eso vamos de mal en peor. Y no habrá vuelta atrás. La gente no va a querer dejar su idolatría. La gente no va a querer de adorar lo que ven. Así que, hermanos, miremos allí. Empezaron a levantar ¿qué? Estatuas. ¿Y eso qué dice Dios? Que Él lo aborrece. Jehová Dios aborrece que el hombre se haga una estatua. En este caso estamos hablando del árbol. Hay diferentes tipos de estatuas, ¿verdad? Pero en este caso, del árbol, aborrece Jehová que la persona no reconozca que ese árbol, hermanos, le está trayendo una maldición a su casa. Y esa una maldición generacional que se pasa de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos y así sigue. Porque yo cuando empecé la idolatría lo hice porque mi madre lo hacía. Yo nunca le pregunté, porque ahí es el error. El engaño nos engaña porque nosotros no preguntamos. Bueno, ¿y de dónde vino eso? Porque pregúntenles. Si ustedes tienen familiares, pregúntenles. Oye, ¿y usted por qué pone ese arbolito? Ay, yo no sé, mi mamá lo ponía. De seguro que va a ser la mayoría de respuestas. Pero veamos nosotros, hermanos. El Señor dice claramente: no pondrás ni un árbol, ni uno, en la casa de Dios, porque Dios lo aborrece. ¿Cuántos pastores, para que no se vaya la gente idólatra que tiene en su iglesia, le ponen el arbolito? ¿Natural o artificial? Ahí se lo ponen para tener feliz a la gente. Pero yo me paro aquí a decirles la verdad, porque la verdad los hará libres. Porque ahora, gracias
gracias a Dios, con mi esposo somos libres en las finanzas que antes gastábamos en esa fiesta. Estamos hablando de una idolatría que nos llevó a gastar hasta $2,000 cada año solo para nosotros 4. Solo para nosotros 4. Porque mi casa quería que tuviera y que fuera la que brillara más por toda la cuadra. La que tuviera los renos y las luces por todo lado. Y el árbol más grande. Pero el Señor me quitó esa venda de mis ojos. Y ahora con ese dinero puedo viajar con mi esposo. Podemos darnos el lujo de no ir a una tienda a comprar un regalo en estas fechas. Yo no estoy en contra de los regalos, escucha bien. Tú puedes darle un regalo a la persona cuando tú quieres, cuando tú tengas dinero, pero no tienes que esperarte a cumplir una tradición, porque eso es lo que hace que ese gesto sea para honrar un plan que el enemigo hizo desde hace muchos años. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Veamos nosotros. El Señor dice, me saca ese árbol de la casa mía. Y agarraron y lo sacaron. Entonces el pueblo todo enojado, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos chicos, así me imagino que decir, ¿verdad? Todos así, todos hablar. No, pues vámonos allá a las afueras. Mira chicos, que vaya a venir un árbol, pero grandísimo, pero precioso. Vámonos para allá. Entonces se fueron afuera a adorar allí. ¿Dónde lo dice eso? Miramos allí. Primera de Reyes 14:23. Primera de Reyes 14:23. La palabra dice que hay enseñanzas del enemigo y que el que engaña será engañado e irá de mal es peor. Y la palabra de Dios nos dice aquí entonces, veamos, después de que lo sacaron de aquí, ese árbol de la casa de Dios, veamos qué hicieron. Dice, porque ellos también se edificaron lugares que altos. ¿Todos vamos allí? 14:23. ¿Todos están leyendo conmigo? ¿Listos? Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo ¿qué? Collado. ¿Saben qué es un collado? Un collado es un montecito, como una colina, como un río. ¿Sí? Eso es un collado. ¿Listo? Entonces dice que en esos lugares, ¿y dónde hacían ellos esa adoración? ¿Qué dice allí? Debajo de todo árbol frondoso. Escucha bien. Todo árbol frondoso. El pueblo de Dios era un número muy grande. Así que imaginen la cantidad de personas afuera, en los collados, debajo de esos árboles grandes y frondosos, adorando ahí a la diosa Acera. Dice, llevaban sus estatuas, llevaban sus imágenes de acera, y allí debajo, ahí habla clarito, debajo del árbol frondoso. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿Dónde ponen los regalos los que tienen un árbol? ¿Dónde lo ponen? Solamente díganme. Debajo del árbol. Eso no es una coincidencia, hermanos. Eso no es una coincidencia. El Señor no se equivoca. Lo único que Él quiere es salvarnos de la esclavitud que el enemigo quiere ponernos. Entonces, veamos nosotros. Ahí estamos mirando debajo del árbol frondoso. Allá se fueron al parque, se fueron allá en la montaña, se fueron allá, hermanos, a adorar a Acera debajo del árbol frondoso. Dios lo había prohibido porque Dios aborrece esas prácticas, porque Dios sabe que vienen de ¿quién? Del maligno. Pero la gente no tuvo temor. La gente simplemente se rebeló, simplemente fue y lo hizo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios decía desde el comienzo que leímos, muchos abandonarán su fe. Muchos abandonarán a Dios y seguirán a espíritus engañosos. Muchos. Y ellos que son engañados se engañarán
otros y les irá de mal en peor. Así que, hermanos, el Señor ahora nos enseña y nos dice: no pondrás un árbol, porque eso lo aborrece Jehová. Lo ponga dentro del altar como lo ponía, o allá afuera. Bueno, sigamos adelante, vamos a ver qué más pasó, porque ahí no terminamos, hermanos. Resulta, hermanos, que ellos dijeron: bueno, aquí está el árbol, pero ¿qué más podemos hacer? A ver, ¿cómo vamos a adorarlo? ¿Qué más podemos hacer nosotros? Miremos en Ezequiel qué hicieron. Miremos en Ezequiel. Pero le digo, lean la palabra y la palabra te hará libre. Ezequiel 20:28 para el que está anotando. Ezequiel 20:28. Ya leímos Deuteronomio 16, 21, 22, Primera de Reyes 14, 23. Y ahora vamos en Ezequiel 20:28. Miremos la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué nos dice aquí? Dice la palabra de Dios: porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela. ¿Cuál era la tierra de qué? De Canaán. ¿Listos? Y miraron, escucha bien. ¿Recuerdan la idea del enemigo? Le dice: mira, ve lo hermoso de esos árboles. Mira, dice, y miraron a todo monte alto. ¿Y a qué más? A todo árbol frondoso. Pero no solamente la miraron, ¿qué más hicieron? Sacrificaron sus víctimas. Y también, ¿qué más hicieron? Presentaron sus ofrendas o regalos o presentes. Dice que me irritan. Imagínense, hermanos, la gente creyendo que debajo del árbol ponen sus arbolitos y eso le agrada al Señor. No le agrada ni el árbol, ni tampoco le agradan los regalos. Dice que eso lo irritan a él. Allí pusieron también, ¿qué más? Su incienso para que huela a rico. Ahí también pusieron su incienso agradable, y allí cometieron sus pecados debajo de ese árbol frondoso. Yo les digo una cosa, para mí fue muy familiar este versículo cuando lo leí, porque yo crecí en una familia idólatra, que cada año tenía su árbol aquí en la casa. Y nosotros, los niños pequeñitos que habíamos en ese tiempo, los grandes hacían comida, comíamos todos, y después de allí los grandes empezaban a bailar en la sala. Después de comer empezaban a bailar y después a tomar. Y se emborrachaban. Y nosotros ahí, nadie cuidaba de nosotros más que Dios. ¿Cuántos niños son violados? Porque los padres están borrachos por seguir una tradición. ¿Cuántos problemas, cuántas personas terminan en el hospital? O muertos o heridos porque estaban borrachos después de una pelea que tuvieron porque andaban borrachos. ¿Cuántos adulteran y fornican? Porque la palabra de Dios, cuando usted lee esto, dice que Efraín, dice que Judá, dice que ellos debajo de todo árbol frondoso fornicaron. Entonces miren, hermanos, que este engaño, que el enemigo empezó desde hace muchos años, porque eso fue antes que naciera Jesucristo, que el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida. Hermanos, estamos hablando de muchos años. ¿Y qué pasa, hermanos? Veamos nosotros entonces. Por medio de los ojos entra el pecado. ¿Qué le dice ahí? Ahí dice, mira. Miraron, dice. Esos árboles frondosos. Miraron, wow, esas colinas. La idea del enemigo
siguió adelante. Pero no solamente tenían que mirar, ahora tenían que sacrificar, ahora tenían que ir a completar el plan del enemigo, que era llevarle un regalo, una ofrenda, y ponerla debajo de ¿quién? Del árbol. Hermanos, otra mentira. El nombre que le pusieron después que lo cambiaron. Resulta, hermanos míos, que el mismo espíritu engañador que llegó a Canaán y engañó a ese hombre para que sacara esa mentira, ese mismo espíritu agarró a un hombre sacerdote llamado Nicolás. Y ya era un obispo. Y ese Nicolás, después, como ya estaba la tradición del árbol, él, hermanos, empezó a dar regalos a los niños. Ahora ya solamente no daban y le ofrecían el regalo al árbol. Ahora lo repartían entre los que estaban en la fiesta. Dígame si eso no sucede ahora. Dígame solamente que eso no sucede. Pero ¿qué pasó, hermano? Mire, este Nicolás, que fue engañado con la misma idea porque tenía que completar el plan que el enemigo había empezado. Porque son engaños, son mentiras, son fábulas. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, allí, precisamente, que ellos presentaron esas ofrendas. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor, hermanos, Él sabía cómo el pueblo de Dios idólatra no le importaba gastar dinero, no le importaba emplear dinero para llevar una ofrenda a un Dios que no era nuestro Dios. Hermanos, así se siguió esa tradición. Pero ahí no se queda. El que le puso el nombre de Navidad fue precisamente ese hombre, ese sacerdote Nicolás. Dice, no, pero no solamente el árbol de acera, ya no. El enemigo le cambia el nombre, ahora ya no le van a decir árbol de acera, ahora le van a decir el árbol de Navidad. Y se queda con ese nombre hasta el día de hoy. Pero miren lo que pasa, escuchen bien. El enemigo agarra a otro sacerdote y le dice, ¿sabe una cosa? Como la gente ya no está viniendo a la iglesia, vas a crear unas figuritas, unas imágenes. Ya había nacido Jesucristo en ese tiempo. Y eso fue en el siglo IV. Escucha bien, estamos en el siglo XXI, 1700 años atrás. Entonces le dice, mire, vea, agarre entonces y haga, esa es la idea del enemigo, haga unas estatuas que representen al niño Jesús, que representan a la María, que representan al José, que representan a los animales, y se los envía a los feligreses allá a sus casas, porque ellos ya tienen el arbolito en su casa, ya tienen la idolatría. Lo único que les falta es completarlo. ¿Y qué vemos hoy? En México hicieron la imagen más grande del mundo al niño Jesús. Ya salió en las noticias. Y ponen esos monumentos, esas estatuas allí. Y la gente va y se persigna y se arrodilla y le lleva comida y le lleva flores y le lleva sus regalos. Qué tristeza, hermanos. Porque estamos hablando de millones de personas que se están perdiendo porque nadie les habla la verdad, porque nadie les enseña que en la palabra de Dios está de que esas fiestas no vienen de Dios. Entonces, eso no es nada. Imagínense, esa es la parte para los que creían. ¿Listo? Esa es la parte para los que han creído supuestamente en el nacimiento de Jesús. ¿Listos? Pero la mentira más grande, la palabra Navidad supuestamente para ellos es que significa nacimiento. Para ellos. Pero cuando yo busco en la palabra de Dios,
en muchas versiones de Biblias diferentes, no existe la palabra Navidad. Otra palabra que viene del vocabulario ¿de quién? De los espíritus engañadores. Y ahí está la gente diciendo: ¡ay, feliz Navidad! ¡Ay, feliz Navidad! Todo el mundo. O sea, feliz día de los engañadores. Santo Jesús. Señor, nos abra los ojos, hermano. Santo, poderoso. Pero ahí no se quedaron. Ahí no se quedaron. Así que Jesucristo, cuando tú lees la Biblia, allí no hay una fecha en la que Él nació. ¿Por qué Dios no dejó la fecha? Porque Él sabía que esto iba a suceder. Hermanos, Santo, poderoso Dios, que todo lo sabe, que nada le es oculto a mi Rey. Por eso lo amo tanto, porque no puedo ocultarle mis pensamientos más íntimos, ni mi corazón, ni mis sentimientos, ni mis emociones más profundas. Él todo lo sabe, hermanos. Antes de que mi boca abra sus labios para pronunciar la siguiente palabra, Él ya sabe lo que yo voy a decir. Si amarás, oh santo eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Por eso hoy estamos sacando las mentiras a la luz, porque el Señor dice que toda mentira la sacará a la luz. Y Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Es una mentira, hermanos, que nació el 25 de diciembre, que inventó un sacerdote idólatra hace muchos años. Así que abramos nuestros ojos, hermanos. Creamos lo que dice la palabra de Dios, porque aquí hay fundamento, hay inicio y fin. Las ideas de los enemigos no tienen fundamento, carecen de solidez, carecen de identidad. Entonces, esa fue la mentira para los supuestos que seguían a Jesús. Pero el enemigo dice: espérate, me saqué un grupo por fuera, y esto no puede estar así. ¿Qué hace? Hermano, mire, es tremendo, tremendo. Cuando usted busca en la historia, había un grupo que se llamaban los germanos. ¿Listos? Por allá en Europa. Y ese grupo de personas, hermanos, guiados por el mismo espíritu de engaño. ¿Listos? ¿Estamos todos ahí? ¿Qué les dice? Oye, el árbol se llama el árbol del universo. Y mira, ese árbol significa esto, le decía el enemigo al primer hombre que empezó con esta idea allá. La copa del árbol que tú ves ahí significan los cielos. Y ahí están todos estos dioses. Y ahí estaba Sera, ahí estaba Tamuz, ahí estaba Baal, todos los dioses, Odín, que ellos han dicho que son dioses de la naturaleza, porque estamos hablando de los árboles. Hay muchos más dioses, ¿verdad? Bueno, entonces, pero le dice, escucha bien lo que le dice. El enemigo le dice: las raíces, el tallo y las raíces de ese árbol, dice, significan el infierno. Escuchen, hermanos, representando el reino de los muertos. Yo solamente quiero preguntar: ¿qué persona puede llevar a su casa un árbol que la idea del enemigo ahora sale a la luz, que no era para adorar a Sera realmente, era para que se enamoraran del árbol, porque al árbol le tenía un significado para llevar la muerte a la casa de las personas? Hermanos, qué tristeza que las personas puedan llevar una idolatría que le cause una maldición generacional, porque viene de un engaño y de una mentira, y que esa familia le vaya de mal en peor. Santo poderoso, Señor, tenga misericordia, papá. Pues eso
Y ahí se sigue complementando. Pero no termina todavía la idea del enemigo. Póngale cuidado. Hay mucho más. Vamos a mirar en la palabra de Dios. Miremos nuevamente en Deuteronomio 16. Miremos la segunda parte del versículo. Veamos nosotros lo que dice el Señor allí. Deuteronomio 16, 21 y 22. Búsquenlo. Porque la verdad nos hará libres. Muchos abandonaron a Dios por seguir a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Que el Señor Jesucristo los reprenda. Y los engañadores van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque el Señor dijo en su palabra: no pondrás un árbol, porque el Señor lo aborrece. No adorarán debajo del árbol, ni pondrán presentes, regalos o ofrendas debajo de ese árbol. Pero miramos qué más hicieron. El versículo 22 dice, 22. Ya el Señor dice: no pondrás en la casa mía un árbol. Pero dice: ni te vas a levantar, ni te vas a construir estatuas, porque eso yo lo aborrezco. Y ahí yo le decía que hoy las fábricas, hermanos, son cantidad de árboles que se talan cada año, cantidad de oxígeno que se deja, hermanos, se deja ese oxígeno allí para que se pierda, porque ya el árbol lo arrancan. ¿Cuántos árboles, hermanos, artificiales hacen? Y la gente, por su vanidad de vanidades: este ya no me gusta, hay que echarlo a la basura. ¿Cuánto tiempo dura el plástico en desintegrarse? Dicen que más o menos 100 años, hermanos. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Pero esas estatuas que fueron puestas, hermanos, por ese sacerdote que mandó a hacer las imágenes, no solamente el árbol, sino también las imágenes que mandaron a las casas, cuando el Señor hablaba claramente: no harás estatuas. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas personas? Y yo fui una de esas, que teníamos el nacimiento supuestamente de Dios ahí en la casa, debajo del árbol, al pie de los regalos. Hermanos, el Señor quiere cortar todas estas maldiciones generacionales, porque mucha gente me ha dicho a mi: pastora, yo compro el árbol, pero yo no lo adoro. Así me han dicho. Escuchen bien. Pero miren cómo pueden adorar un árbol. Miremos en Jeremías 10. Miremos cómo la gente adora un árbol hoy día. Hoy día, hermanos. Jeremías 10, 2 y 4. Jeremías 10, 2 y 4. ¿Listos? La palabra de Dios dice allí clarito. Dice: así dijo Jehová: no aprendas. ¿Qué dijo? No aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman. Porque las costumbres de los pueblos, que son vanidad de vanidades. Ahí habla de vanidad. El número 3 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Mira lo que hicieron. Porque leño del bosque cortaron. Oiga, arrancaron un palo, un árbol. ¿De dónde? Del bosque. Obra de mano de artífice con buril. O sea, lo pulieron, lo arreglaron con herramientas. El 4, con plata, es ahí quedamos. Con plata y oro lo adornan. ¿Y qué más hacen? Con clavos y martillo lo afirman. ¿Para qué? Para que no se mueva, porque es una estatua. Ahí está, hermanos. Más claro no canta el gallo, hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Entonces el que dice: ay, yo tengo el árbol, pero yo no lo adoro. Espérame. Si le pone además del árbol los adornitos, ahí lo está adorando.
se agacha y se arrodilla debajo de allí para acomodarlo, para que quede, para fijarlo en el suelo, para que quede bien firme. Y además de eso, ahí abajo empieza a poner todos sus regalos. Esa es la manera como están adorando a ese árbol de Navidad. Hermanos, pero veamos nosotros que cuando ponen esos regalos, hermanos, debajo de ese árbol, eso irrita a Dios. ¿Cuántas casas, hermanos, están siendo esclavizadas? Millones. Ahorita vamos a ver las estadísticas, pero miremos otro versículo. Yo quiero que miren los versículos porque es mucho más fácil ver los versículos. Miremos. Cuando alguien te diga, ay, pero es que tú eres amargado, míralo. Ay, pues ya te crees en santurrón, pues ya no tienes árbol, ya no tienes regalo. Ay, es que usted no tiene el espíritu de la Navidad. Cuando te digan eso, miren el versículo que dice aquí. Aleluya. Primera de Corintios 2:12. Por eso hay que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos hace libres. Hermanos, aleluya. Dice, y nosotros no hemos recibido ¿qué? ¿El espíritu de quién? Del mundo. Ay, es que usted no tiene el espíritu de Navidad. Dígale, gloria a Dios. Gloria a Dios que yo no tengo ese espíritu del mundo, porque yo tengo el espíritu que proviene de quién? Del Dios Todopoderoso. Amén. Esa es su respuesta, no más. Dígale, gloria a Dios que no tengo espíritu de Navidad, porque tengo al espíritu que proviene de Dios. Y entonces la persona le va a quedar con la boca abierta y ya no te va a decir nada. ¿Qué te puede decir? Sí, la palabra del Señor. Aleluya. Pero miramos aquí, hermanos, y quiero que vayamos al libro de Gálatas. Vamos a tener un tiempito más, pastor, para terminar este tema. El libro de Gálatas. Es muy importante, hermanos, que yo pueda terminar este tema en el día de hoy, aunque me tome unos minutos más. Miremos en Gálatas 4. Vamos a mirar el 8, el 9 y el 10. Miremos qué dice la palabra de Dios en Gálatas 4:8. Ciertamente, escuchen, aleluya. Ahí me habló el Señor a mí en una ocasión. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Hermanos, una pregunta. El árbol no es un dios, pero le sirven. Le compran sus adornos, lo decoran, ahí lo tienen siempre, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, servían ustedes, pero miremos el que sigue, el versículo que sigue. Mas ahora, conociendo a Dios, eso somos nosotros, ¿listos? Conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, dice el Señor, ahorita se pregunta a él, ¿cómo es que vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos que son filosofías o ideas a los cuales queréis volver a esclavizarse? Si yo ya te liberé de todos esos dioses, ¿por qué como cristiano tienes un árbol y sigues esclavizado a eso? Eso te está diciendo el Señor allí. Dice, mire ahí el 10. Tú guardas el día, los días, los meses, los tiempos y los años. Veamos, calculemos. De tiempo en tiempo, de año en año, el mismo 25 es un día. De los meses, estamos hablando del mes de diciembre. De cada año, ahí está la mentira. La esclavitud que la gente celebra el mismo día, el mismo mes y en cada año. Porque es una esclavitud. Pero para que usted entienda, los que les gustan los números, escuchen. ¿Aquí hay matemáticos? Yo sé que sí. Vamos a mirar. Según las estadísticas, en Estados Unidos, cada año 100 millones de estadounidenses, ¿cuántos millones? 100 millones compran árbol de Navidad para su casa. 100 millones de familias.
estadounidenses. Estamos hablando solo de Estados Unidos. Miren lo que pasa. Pongan cuidado. 70 millones de ellos compran árboles artificiales. Más o menos un costo de un árbol artificial de los chafa, como dicen los salvadoreños, ¿verdad? O sea, de los más ordinarios ahí. Más o menos, un árbol artificial son $50. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? 50 multiplicado por 70 millones da 3.500 millones de dólares en un año de ventas. ¿De qué? Espérate, nos falta el otro 30. 30 millones de personas, dicen según las estadísticas, compran árboles naturales. 30 millones de personas, y más o menos el promedio del árbol natural está en $40. ¿Listo? Vamos a hacer matemáticas. 30 millones por $40, estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Si tú sumas ese dinero, hermanos, 4.700 más 1.200 millones, hermanos, ya estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares. ¿Qué harías tú con 6.000 millones de dólares cada año? Uy, hermano, yo le daría comida a todo el mundo y le compraría carro a todos, los pagaría casa a todos. Yo creo que me quedaría dinero, hermanos. Pero como la esclavitud está grande, la gente está cerrada en sus ojos y no lo ve. No lo ve, y la pobreza sigue avanzando. Porque son egoístas, los que son esclavos del engaño son egoístas y no piensan en lo que Dios ha mandado. Dice, va y dale comida al pobre, visita al que está enfermo, dice, visita al que está encerrado en la cárcel, dice, si no tiene un abrigo, dale abrigo, dale comida. Pero no piensan en eso. ¿Por qué? Porque no les queda money. Meten la tarjeta de crédito porque quieren complacer a todos los que celebran la fiesta. Y aunque no tenga dinero, mete la tarjeta de crédito, pero esta no funciona, no, aquí tengo otra. Y la meten. Y el otro año se la pasan todo el año pagando lo que metió para la fiesta. Hermanos, porque es una esclavitud, lo decía la palabra de Dios. Ustedes se vuelven a esclavizar, celebrando el mismo día, el mismo mes, cada año, la misma fiesta. Hermanos, es triste. Y no hemos sumado los 100 millones de personas comprando regalos. Si por las 100 familias compraran un regalo por familia, no es así, ¿verdad? Pero que compraran un regalo por familia por 20 dolaritos, por 100 millones estamos hablando de otros 2.000 millones de dólares en regalos. Hermanos, ¿creen ustedes que es un número grande en dólares? Bastante grande. Pero ahí está el engaño, ahí está la esclavitud de tener un árbol, de tener una decoración, de tener unos regalos, de celebrar la fiesta de la Navidad. Un engaño, hermanos, un engaño que el enemigo puso hace muchos años. Entonces veamos nosotros, hermanos, veamos nosotros. La palabra de Dios dice, la verdad nos hará libres. Y hoy hemos aprendido como muchos hermanos en Cristo dejan su fe en Dios por seguir a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios, que el Señor Jesucristo los reprenda. También los engañadores que practican estas fiestas van de mal en peor, engañando y siendo engañados. El Señor habla en su palabra y prohíbe que pongas un árbol, porque eso lo aborrece Jehová. El Señor prohíbe que lleven ofrendas al árbol. Prohíbe que pongan debajo del árbol ofrendas o regalos.
El Señor lo prohíbe. Y hermanos, prohíbe que hagan estatuas. Prohíbe que hagan esos árboles artificiales, esas imágenes, que estén allí adorándolos. Hermanos, lo prohíbe el Señor. Prohíbe el Señor que adornen, dicen, con oro y plata. ¿De dónde creen que sacan para ir a comprar los adornos del arbolito? ¿De qué? Del monino, de la plata. Ahí está clarito. Hermanos, prohíbe que se decore porque se está adorando una estatua que no se mueve, un árbol que no se mueve y que significa para el enemigo una maldición generacional, significa palabras de infierno, palabras de muertos. ¿Cuántos ponen el circulito que van en las puertas? ¿Se han visto? Así como una corona, y las ponen en la puerta. En Colombia las coronas solo se regalan cuando están muertos. Eso significa. Y ponen para que, bienvenida a muerte a la casa. Te dejamos la corona para que sepas cuál es la casa que está marcada, en donde puedes entrar y hacer lo que quieras, porque el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Yo no quise más eso en mi casa, hermanos. Yo le cerré las puertas al enemigo. Le pedí a Dios que rompiera todas esas cadenas de esclavitud y le enseñé a mis hijos desde pequeños que eso no era bueno. Adorar al enemigo y era un engaño, no era bueno. Y gracias a Dios le doy que mis nietos están creciendo sanos, porque sus padres no tienen un árbol, no tienen allí la adoración, porque fueron libres y somos libres para la gloria de Dios. No nos volvamos a esclavizar, obedeciendo a espíritus engañadores, celebrando el mismo día, el mismo mes y los mismos cada año, lo mismo. Seamos verdaderamente libres. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios.